Bueno, muchas gracias por las preguntas. Llegué a conocer a mi abuelo, tuve una bellísima relación con él. Él falleció en el año 76 cuando yo tenía 18 años. Y desde luego que tengo muchísimas memorias, las principales relacionadas a lo que fue su vida familiar, la vida íntima con nosotros, porque yo de niño en realidad sabía que era un hombre importante mi abuelo, pero de ninguna manera lo veneraba como el sabio uruguayo, ni nada por el estilo, ni tampoco se presentaba él así con su familia. Yo me acuerdo un hombre bueno, de una mirada serena y dulce, siempre dándonos para adelante, apoyándonos en todo sentido para que pudiéramos sentirnos en seguridad en su presencia, que siempre fue así, de una rectitud moral irreprochable, de una inteligencia que hasta un niño quedaba asombrado, de su generosidad también, porque siempre fue generoso con nosotros. Él tenía en su túnica siempre caramelitos Zabala de dulce leche, que lo repartía con mucho entusiasmo con sus nietos. Nos inculcó buenísimos valores, el del trabajo, el del empeño, el de la disciplina, el de la colaboración, de la verdad, del bien, de la belleza. Así que de mi abuelo, en manera general, le he descrito sus características sin dar un recuerdo específico. Le doy uno. Es uno que compartí también en la película Clemente, Aprendizajes de un Maestro. Yo tenía apenas 3 o 4 años y era tempranito en la mañana. Y entra mi abuelo a la pieza donde estaba durmiendo yo junto con mi hermano Mario. Y él nos señala a los dos, dice, Osana, 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 esto es un rayo de luz por la ventana. Y yo que no entendía lo que era Osana, dije, pero abuelo, no digas palabrota. Y él empieza a reírse. Y eso lo tengo como una anécdota de la vida con él, porque nosotros vivimos también en su casa junto a nuestros padres un tiempo. Como también me acuerdo muy vívidamente de una ocasión donde mi hermano y yo, Mario, estábamos en el fondo de la casa quinta y nuestro abuelo nos había dicho que observáramos unos pájaros que andaban en unos árboles con un canto muy bello. Y él nos decía, obsérvenlo bien, obsérvenlo bien. Y mientras observábamos, de pronto escuchamos un canto de pájaro idéntico. Y nos dimos vuelta y nos sorprendió ver a nuestro abuelo silbando el mismo canto del pájaro, porque tenía una fascinación con la naturaleza y de niño había aprendido cómo imitar los cantos de los pájaros. Bueno, les dejo con esos dos recuerdos para la primera pregunta. Si hablaba de la misma forma que escribía, por supuesto que sí y no. Confunde la respuesta, ¿verdad? Sí, dependiendo de las circunstancias, sí, dependiendo de quién fuera la audiencia. Siempre ajustaba la manera en la cual se dirigía la persona a raíz de quién tenía delante. Si era para una conversación formal, iba a tener un discurso formal. Si era con sus nietos, iba a hablarle a los nietos en una manera que era apropiada para la edad de ellos. Lo mismo con cualquier otro ser humano con el cual él se cruzaba. Pero lo que puedo decir es que él nunca en nuestra presencia infantilizó su discurso o el uso de la palabra. Nos hablaba, no como adultos, pero nos hablaba de manera apropiada para nuestra edad, pero sin infantilizar, si se entiende. La tercera pregunta, ¿cuándo le despertó su interés y vocación por la biología? A eso me imagino que se refieren a mi abuelo. Bueno, desde una muy temprana edad se fue gestando la vocación de él a raíz de sus experiencias con la misma naturaleza.
Él de niño le encantaba andar trepando árboles, yendo frecuentemente a las ramas más lejanas, e incluso lo hacía en días de tormenta para poder ver de más cerca los relámpagos. Y desde luego que cuando trepaba por los árboles alguna fruta u otra pescaba, incluso la que no eran propios de él. Él mismo lo confiesa en un relato parcial biográfico. Y él aprendió desde muy temprana edad a observar y observar bien. Y yo creo que eso es lo que es la gesta inicial. Ahora, formalmente, la biología. Se puede decir que él tuvo interés por las ciencias naturales y que a una muy temprana edad tuvo acceso a la biblioteca de su hermano mayor Nicolás. Su hermano mayor Nicolás era maestro y también carpintero y tenía una de las mejores bibliotecas en la Villa de la Unión. Y ahí, en esa biblioteca del hermano Nicolás, se nutrió Clemente Estable, donde también habían libros sobre la historia natural y sobre la biología. Y ahí también se fue avivando la vocación por las ciencias naturales y por la biología. Publica trabajos científicos a temprana edad. Pero digamos que lo que le da el ímpetu más importante, diría que son dos. Primero, cuando él era estudiante del Instituto Normal de Varones, se compra un microscopio Bausch Lomb. Y ese microscopio se puede decir que es el germen que hace nacer no solamente la vocación de biólogo, sino la biología moderna en todo el Uruguay, porque con ese microscopio empieza a dedicarse realmente a los estudios de historia, de ciencias naturales. Y ese mismo microscopio lo acompaña cuando después es el segundo y más importante ímpetu en la carrera hacia las ciencias naturales, que es ganarse una beca para ir al laboratorio de don Santiago Ramón y Cajal en Madrid. Y don Santiago Ramón y Cajal no era más ni menos que el premio Nobel de la Medicina, héroe absoluto en España. Y Estable llega a su laboratorio y rápidamente se convierte en uno de los discípulos predilectos de don Ramón Santiago y Cajal. Y él está en Europa no solamente el primer año, que es lo que había permitido su beca inicialmente, pero logra renovarla 2 veces y termina estando 3 años en Europa, donde también se perfecciona en otros centros de estudios. Y él, en toda su formación que hace en Europa, él tenía una sola meta, que era volver al Uruguay y traer con él el conocimiento adquirido en Europa para poder darle un inicio a lo que sería la carrera científica en Uruguay, carrera científica profesional. Porque hasta que lo creó mi abuelo no existía una carrera exclusiva de dedicación total a la ciencia como profesión. Él crea el full time profesional y geográfico en el Uruguay. Al volver de España, ya habiendo publicado trabajos científicos por doquier, incluso con su maestro, reconoce el país a través de su institución de instrucción primaria que el talento de Clemente había que potenciarlo y le crean el primer laboratorio, que es en el año 1927. Y ahí arranca realmente el capítulo del comienzo de la ciencia moderna en el Uruguay. Cuarta pregunta. ¿Cree que sus libros son para un público determinado? Bueno, para empezar, que hay 2 libros que él publicó, que es El Reino de las Vocaciones, y después ese mismo libro, de cierto modo, se ha ampliado años más tarde en Psicología de la Vocación. Pero mucho más amplio que los 2 libros que escribió
es la totalidad de los ensayos escritos por él, discursos escritos por él, publicaciones escritas por él, que cuentan en más de 300. Y el público, otra vez volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, el público siempre depende a raíz de qué es la meta de él, cuál es el objetivo de él. Entonces, por ejemplo, en el reino de las vocaciones, el público en realidad era un jurado, porque era un libro que en realidad fue un trabajo hecho con respecto a un concurso. Y en ese concurso, él lo que quiso determinar o demostrar es que la manera en la cual se educaba en el Uruguay dejaba mucho que desear. Y era mucho más importante enfocar la personalidad del niño con la intención de despertar vocación y darle libre vuelo. Y el reino de las vocaciones fue un éxito no solamente porque sacudió el mundo pedagógico, ganó el concurso desde luego, pero también porque fue una carta de presentación que él llevó, o llegó, mejor dicho, a España antes de que llegara Clemente Estable. Así que don Santiago Ramón y Cajal tenía el libro El reino de las vocaciones antes de que llegara Estable a Europa, y ya tenía un concepto de un joven intelectual, incontestablemente así. Así que el reino de vocaciones importantísimo como libro, y el público fue un público, diría yo, general. Ahora, si tú me preguntas al día de hoy qué público existe para ese libro, diría que es el mismo público que puede existir hoy para cualquier obra intelectual en el Uruguay. Lamentablemente, cada vez parece que tenemos menos gente pensante. Entonces, si usted me pregunta que es un desafío leer El reino de las vocaciones, yo le respondería que sí, es un desafío leer a Estable. Pero es un lindo desafío porque por más que uno no puede captar todo de una vez y de una lectura rápida, algo va a permanecer. Y si uno persiste y toma el tiempo de ir a las citas y ver cuál es el origen del pensamiento con respecto a la vastísima referencias culturales que ahí adentro se encuentran, va a terminar muy enriquecido. Así que yo creo que para cualquier público en realidad, pero tristemente el público hoy cada vez tiene sus limitaciones. Vivimos en el mundo de lo instante, de lo gratificante, de lo inmediato, y lamentablemente hay poca gente que lee libros, esa es la triste realidad. Quinto, ¿cuál es el recuerdo del que más le enorgullece? Yo creo que no puedo decir uno en particular, no sería justo. Elegir uno es decir que los otros en una jerarquía son menos importantes. Diría simplemente que mi abuelo fue excepcional. Mi abuelo logró poner al Uruguay sobre el mapa en lo científico. Fue excepcional con respecto a su legado pedagógico. Fue extraordinario y prodigo con respecto a sus publicaciones humanísticas. Fue un eximio ciudadano con un mensaje cívico-democrático muy, muy claro. Dejó un legado material impresionante con su magna obra, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Nos legó un plan de estudio, el plan de la pedagogía causal, conocido más comúnmente como el plan Estable, que si hoy se practicara ese plan, todavía estaría vigente y tendríamos ciudadanos ejemplares. Hay que redescubrir Estable leyéndolo, y no hay que engañarse que se puede saber algo de Estable leyendo 1 o 2 ensayos o incluso los 2 libros que publicó. Te quedarías corto. Hay una manera más sencilla de llegar a Estable,
involucra viajar a Santa Lucía, donde hay una exposición extraordinaria. Y si uno le dedica unas horas a esa exposición, va a salir con una comprensión mucho más completa. Ahora, para los que buscan un título rápido de quién fue Clemente Estable, podemos pasar solamente por las condecoraciones. Doctor ad honorem de la Facultad de Medicina, doctor honoris causa de la Universidad de la República, Cruz Azul de Brasil, médico preclaro de Roma, Legión de Honor de Francia, medalla de oro de la ciudad de Montevideo, medalla de oro de la Fundación Paz Vilaró, medalla de oro por su obra literaria, y así podría seguir durante media hora más, no los voy a aburrir. Me enorgullece ser el nieto de uno de los seres más puros, excepcionales en la historia del Uruguay. Absolutamente me enorgullece. 6. ¿Cuál considera sería el mayor legado? Y bueno, ahí hablamos del mayor legado y yo creo que ya desde cierto modo lo expliqué en 5. Pero si hablamos de la magna obra, lo que ha dejado un legado más importante en materiales, indudablemente el IPSE. Y no muy lejos, talonándolo, es obviamente toda la producción intelectual, obra humanística y obra pedagógica, indudablemente. Pero hay tantas otras cosas que la gente ignora, que fundó, por ejemplo, la Sociedad Liniana, que fue socio fundador de la Sociedad de Psicología. Y así podíamos seguir con 10.000 otras, pero cavó profundamente mi abuelo en absolutamente todo lo que fuera actividad intelectual en este país, y era el intelectual dentro de los intelectuales de este país. Por eso, desde una muy joven edad, lo tildaron de sabio. Y no hay otro uruguayo que haya recibido ese tributo hasta el día de hoy. No dicen el sabio Carlos Bá Ferreira, no dicen el sabio Mario Benedetti, no dicen el sabio José Pedro Varela, pero sí se hablaba siempre del sabio Clemente Estable. Bueno, de hecho, con respecto a la última pregunta, el reino de las vocaciones, ¿qué reflexión me deja? Muchísimas reflexiones, no una sola, muchísimas reflexiones. ¿Qué me parece lo más importante que se rescata brevemente? El intento de cambiar el paradigma, el intento de hacer algo tan original y distinto en el país que llamó la atención de todas las autoridades educativas del país. El querer enfocar la personalidad del niño, el querer diseñar un plan donde lo que era más importante era despertar vocación. Y yo creo que eso lo supo transmitir a su hijo, a mi padre, y mi padre lo supo transmitir a sus propios hijos. A nosotros siempre nos pareció y siempre entendimos que si teníamos la buena suerte de poder trabajar en algo que era relacionado con nuestra vocación, que nunca nos parecería como un día de trabajo. Y esa realidad de tener y vivir su vocación es una bellísima cosa, y espero que ustedes como futuras maestras lo vean así, lo sientan así, lo vivan así y eduquen a los niños que van a tener delante de ustedes de esa manera. Con eso termino, con el agradecimiento de tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, y agradezco las preguntas, son todas preguntas inteligentes y espero que las respuestas hayan sido dignas con respecto a la muy buena formulación de su pregunta. Muchísimas gracias. Chao, chao.